Todos o casi todos los días, mi queridísimo amigo y maestro en muchas materias que tienen que ver con la vida y con el ser un hombre de verdad y tener principios, rectitud, honestidad y todas aquellas virtudes que se han ido perdiendo en favor de los antivalores. Mi amigo José Gutiérrez Bilbao me envía los periódicos o las primeras planas de los periódicos y a veces incluso de algunos de Estados Unidos. Desafortunadamente nada más son las primeras planas y me cuesta, porque no sé cómo se usa, seguir algunos artículos que me interesan. Pero el diario Reforma, que ya sabemos cómo acostumbra a decir las cosas, el día de hoy publicó algo que sí me interesó en esa primera plana, y es una entrevista que le hacen al señor director del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, donde él afirma, y así viene en esta primera plana, que 7 de cada 10 jóvenes, yo no digo adolescentes porque no adolecen de nada, jóvenes, tienen tristeza. Y usó específicamente esa palabra, tristeza. Lo cual me resulta a mí poco apropiada para calificar o descalificar algunos de los estados afectivos que prevalecen, cuando menos entre los jóvenes que yo conozco o escucha a mi esposa o escucha a mi hijo, que trabaja básicamente con niños y con jóvenes, o pues, que escucha uno todos los días de las amistades, de los parientes cercanos, etc. ¿Qué está sucediendo? El mundo sufrió un cambio absoluto en el comportamiento humano y en uno de ellos en particular que prevalece en la adolescencia, que se llama instinto gregario. El gregarismo es el instinto de vivir agrupados que se da desde los insectos, las agrupaciones extraordinarias y únicas, por ejemplo, de las abejas o de las hormigas, son el ejemplo más frecuente de lo que es el gregarismo. Cada tipo de insecto tiene una misión particular y todos en conjunto trabajan para lo que llamarían algunos panistas o no panistas, el bien común. Ese instinto gregario es uno de los instintos prevalecientes en la juventud. Se pasa de la niñez, que tiene la etapa preescolar, la etapa escolar. Se pasa de la niñez a la pubertad en términos de conducta. Pubertad viene de pubis, que es la aparición de vello pubiano como carácter secundario, carácter sexual secundario, y que definitivamente marca la etapa en que el puber empieza a sufrir cambios hormonales que en pocos meses van a determinar también modificaciones en las estructuras corporales, sobre todo visibles en la mujer, el crecimiento de los pechos, el crecimiento de las nalgas, la forma del cuerpo, y en los adolescentes empieza la presencia de mayor estatura y músculos más grandes y fuertes. Nada más para decir lo que puede notarse en la pubertad. Entonces, esto se los digo porque la pubertad es una etapa bien definida en medicina y la adolescencia no. La adolescencia es un fenómeno social que aparece en los 60, sobre todo en Inglaterra, y que hace que muchos que nacimos en los 40 como yo, nunca hayamos sido adolescentes, pero fuimos de pubertos o de púberes, pasamos a ser jovencitos y después jóvenes. Entonces, si hay 7 de cada 10 jóvenes con lo que llaman tristeza, yo preguntaría, una de las características fundamentales de
los diagnósticos psiquiátricos, quizá el más frecuente, es el trastorno depresivo mayor, que puede ser una depresión endógena, si hay genética de la depresión, si hay una depresión reactiva por duelo o pérdida de algo, alguna situación particular, escuela, trabajo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de la pareja, la pérdida de alguna situación de estatus, etc. Y algunas depresiones que ya van conformando el inicio de un síndrome de trastorno bipolar, donde la depresión forma parte fundamental del trastorno bipolar tipo 2. Entonces, yo les voy a decir nada más que una característica peculiar, singularísima en los jóvenes, es que la depresión en muchos nunca se presenta con tristeza. Por eso me sorprende que se use este denominativo en este artículo de un director del Hospital Psiquiátrico Infantil. ¿Por qué? Porque la manifestación más frecuente e importante en un joven con depresión es la conducta agresiva, es la conducta violenta, es una conducta que a veces se manifiesta como rebeldía, que es y pasa del negativismo desafiante de algunos niños a una conducta francamente hostil y a veces contra la autoridad, a veces contra el mundo, a veces contra los padres o a veces contra sí mismos. Por eso el suicidio en jóvenes varones ocupa un primerísimo lugar en el mundo como causa de muerte de jóvenes, sobre todo jóvenes varones. Y en las niñas esa autoagresión causa bulimia y en ocasiones anorexia nervosa. Entonces, ustedes van a ver a muchos chicos el día de hoy que tienen la posibilidad de ser diagnosticados clínicamente como depresivos, siendo calificados de otra forma como violentos, groseros, desobedientes, inútiles, flojos, sobre todo este término, flojos, desatendidos, procrastinadores, es decir, que postergan las cosas, etc. Cuando en realidad tienen una depresión. En un adulto, los síntomas de depresión tampoco tienen mucho que ver con la tristeza, aunque en el adulto sí es frecuente el humor depresivo unido a sentimientos de culpa exagerados y autorreproches que no tienen que ver con la realidad. Pero en términos generales, en la depresión existen dos primeros síntomas importantísimos. Los trastornos del sueño, sobre todo el insomnio, y de los tres tipos de insomnio, el insomnio con despertar en la madrugada, los trastornos alimentarios, que pueden ser en dos sentidos, trastornos con aumento del apetito y atracones, o, por el contrario, con disminución del apetito, que puede llegar hasta la anorexia y la consecuente baja de peso. Me regreso un poco porque se me pasó a decir que en los trastornos del sueño, también la hipersomnia, es decir, el dormir demasiado, es una característica de la depresión en los jóvenes. Luego, hay algo que es muy importante, trastornos que tienen que ver con el pensamiento, como el pensamiento lentificado, la incapacidad para mantener la atención por mucho tiempo. Si no hay atención, no hay comprensión y, consecuentemente, la depresión es la primera causa de dificultades en el aprendizaje. Imagínense además un niño que durante casi 3 años no ha acudido a clases presenciales y tiene que estar atento a una pantalla de un televisor, de una computadora o de una tableta o un teléfono. Entonces, trastorno del pensamiento, que también tiene que ver con pensamientos de desastre. Y algo muy importante que tiene que ver con pensamientos, sentimientos y actitudes, que es el muchacho pierde interés por las cosas que antes disfrutaba, entre ellas incluso el sexo. Hay también falta de energía, falta de fuerza física
incapacidad a veces para las actividades motoras, prefieren quedarse, como dicen mis hijos, echados a tener alguna actividad deportiva o lúdica. Y esto es importantísimo porque la primera actividad o la actividad fundamental de niños, púberes y jóvenes es el juego. Y aquí es donde yo me quiero detener un poco porque ahora he tenido la sorpresa de que muchas mamás me describen a niños que tienen estos síntomas o a jóvenes que los están padeciendo y me dicen que, pero mi hijo juega hasta 6 y 8 horas diarias. Y yo les digo lleno de felicidad, qué bárbaro, que tiene usted un hijo muy sano. Si un niño es capaz de jugar 6 horas, es un niño con una salud maravillosa, mente sana y cuerpo sano. Y resulta que le llaman jugar las mamás y los chamacos a ver en el teléfono, en la computadora o en la tablet, lo que llaman videojuegos. Le llaman jugar a que un niño esté sentado frente a una máquina, frente a un aparato electrónico. No tiene esto nada que ver con el juego, por favor, cambien la terminología, porque en psiquiatría y en las ciencias de la conducta, las palabras son clave para definir conductas, estados afectivos, estados de ánimo o estados mentales. Los niños que están viendo videojuegos no están jugando, están desviando su atención a lo inútil, a lo fantasioso, a lo esotérico, pero algo que no les va a servir absolutamente para nada, que es ver videojuegos, más que para cambiar un aspecto muy importante de los principios que tuvimos millones de seres humanos en todas las épocas. Matar es la peor acción de un ser humano. Y en el videojuego, matar es lo que hace hábil a un, entre comillas, jugador. Mientras más mata el niño que ve en el videojuego la supuesta escenografía a la que hago referencia, mientras más mata, más puntos gana y más inteligente, capaz o poderoso se siente. Entonces ahora matar está bien, no matar es derrotarse, es ser inútil o incapaz. Pero por favor, cambien el término jugar y digan, mi hijo se pasa el tiempo inútilmente frente a un aparato con juegos que no lo instruyen en nada y lo sacan de su realidad cotidiana, en lugar de que salga a jugar. Y esto me recuerda, por último, una caricatura que vi de estos llamados memes en alguna de las redes sociales el año pasado, que venían dos cuadritos. Uno de ellos decía 1960 y estaba una mamá en la puerta de una casa llamando a unos niños que estaban jugando y decían, ya métanse, ya dejen de jugar. Y después decía 2021 y estaba una mamá en la puerta de la casa, volteada hacia adentro de la casa, diciendo a los niños, por favor ya sálganse, ya dejen de ver sus aparatos y salgan a jugar, salgan al aire libre y practiquen algún deporte. Esto es exactamente lo que necesitamos hacer el día de hoy. No hay jóvenes tristes, señor doctor, con todo respeto. Hay jóvenes deprimidos, afectados severamente por la pandemia porque les quitaron su sentimiento gregario, su necesidad de vinculación, su capacidad para disfrutar el hedonismo, que ya de por sí es hedonismo, es el principio del placer, y les quitaron la posibilidad de la convivencia saludable y en grupo. Entonces, eso es lo que pasa. No es tristeza, señor psiquiatra. Se lo dice un psiquiatra también, como usted, a quien seguramente, si lo conozco o si lo llevo a conocer, lo respeto por su calidad, por su conocimiento. Pero eso no se llama tristeza. Entonces, tomen en cuenta, por favor, que si alguno de los jóvenes en su casa está así, no es flojo, no está enfermo, no está triste, es probable que empiece a tener un trastorno afectivo
sobre todo si está irritable y se vuelve violento. Y la irritabilidad y la violencia tiene que ver con descargas de adrenalina y precisamente para combatir la depresión, el organismo produce serotonina y noradrenalina. Y ese es un mecanismo de defensa natural para el principio de una enfermedad que va a llegar a ser tarde o temprano una depresión mayor. Ahí se los dejo para que lo reflexionen.